La Biblia dice, ayúdate, que yo te ayudaré. ¿Y dónde dice eso la Biblia? Pues en la misma parte que dice que Pablo y su esposa Silas fueron arrojados por una ballena en la playa de Nínive. ¿Qué no han leído Jericó capítulo 86? Número 2. Número 2. Deja que los pájaros vuelen sobre su cabeza, pero no que hagan nido. Esa frase la hemos escuchado en muchas predicaciones. Una frase realmente que no está en la Biblia. Es una frase de Martín Lutero. Puede que su contenido sea real, pero no está en la Biblia. No es una frase bíblica. Frase número 3. Dios bendice al dador alegre. Usted ha escuchado muchas veces eso. Hermanito, de la ofrenda, porque Dios bendice al dador alegre. Como diciéndole, si usted da ofrenda, entonces a usted le va a llegar más plata. Y eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice de la siguiente manera. Segunda de los Corintios, capítulo 9, verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre, pero no porque usted dé, Dios tiene que darle. Dios no tiene obligación de nada con nadie. Dios lo hace todo por misericordia y por amor. Ahora, Dios lo hace, le bendice, sí, claro, pero no está condicionado a su ofrenda. Cuarto, Elías. Básicamente eso es parte de la doctrina de la prosperidad o evangelio de la prosperidad, que es un evangelio falso. La hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. No se mueve la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Es un concepto verdadero, es decir, el concepto en sí mismo es cierto. Nada pasa fuera de la soberanía de Dios. Pero esa frase no está en la Biblia. Realmente es una frase del Quijote de la Mancha. La escribió Cervantes y dice así: encomendadlo a Dios, Sancho, dijo Quijote, que todo será bien y quizás mejor de lo que vos pensáis, que no se mueve la hoja de un árbol sin que sea la voluntad de Dios. Número 6. Esta sí que la hemos escuchado, oiga. Y es una frase absolutamente antibíblica. Aunque suena bonito. Dios ama al pecador, mas aborrece al pecado. No es eso lo que la Escritura dice. La Escritura dice que Dios aborrece a todo el que hace iniquidad. Dios no ama al pecador. Dios ama al arrepentido, al pecador que se arrepintió. Y cuando se arrepintió y llegó a los pies de Dios, Dios muestra su amor dándole la salvación. Pero Dios aborrece al pecador tanto como al pecado. Es una confusión que muchas personas utilizan simplemente para justificarse en su propio pecado. Pero Dios aborrece al pecador tanto como al pecado. Pero lo he escuchado en muchos sermones, hermano. ¿Cómo se atreve a decir eso? Búsqueme en la Biblia donde dice que Dios ama al pecador. Busque un solo lugar que lo diga. Le reto. Octavo, esto lo han dicho grandes jerarcas y personas muy importantes. Han dicho, todos somos hijos de Dios. Pero eso no es lo que dice la Biblia. No todos somos hijos de Dios. La Biblia dice lo siguiente. Juan, capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio la capacidad. Dios los hace hijos suyos, hijos adoptivos. Somos hijos adoptivos de Dios. Pero no todos. Es más, el diablo tiene hijos. ¿Cómo se atreve a decir eso, hereje? Sí, el diablo tiene hijos. Mire lo que dice la Escritura. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Juan 8:44. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Primera de Juan 3:10. Entonces, hay hijos de Dios que son hechos hijos de Dios por Dios mismo, y también hay unos que son llamados por el mismo. En realidad la Biblia sí nos dice en un versículo que Dios es Padre de todos. Sin embargo, este versículo es un versículo que generalmente lo aíslan para que diga eso. Si analizamos el contexto, vamos a darnos cuenta que no es exactamente así, ya que esto contradeciría otras partes de la Escritura que hablan de que somos hijos
de Dios debido al bautismo. Entonces vamos a ver el contexto. Dice Efesios 4: Os exhorto pues yo preso por el Señor a que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros por amor, poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una es la esperanza a que habéis sido llamados, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Que si miramos propiamente el versículo 5, nos damos cuenta que nos está hablando de la fe, nos está hablando del bautismo. Entonces, cuando nosotros analizamos el destinatario y el contexto de un versículo, para no sacarlo de contexto, entonces nos damos cuenta de que el destinatario lo dice en el versículo 1: Os exhorto pues yo preso por el Señor a que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. No le está hablando a cualquiera, le está hablando a los que han sido llamados, está hablando de la fe, está hablando del bautismo por medio del cual somos hechos hijos de Dios.